A veces creemos que estamos solos, que nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y nuestra mente nos pertenecen únicamente a nosotros. Pero ¿y si esto no fuera así? ¿Y si hubiera un hilo invisible que nos une? Una resonancia silenciosa que va más allá de palabras, del tiempo y del espacio. Pues hoy haremos visible esa ondulación de la realidad, ese instante fugaz en el que lo individual se vuelve algo colectivo. Ese eco que un cerebro es capaz de dejar en otro como si la realidad se filtrara entre nosotros como agua a través de las rocas. Y lo haremos partiendo de un experimento de Jacobo Grinberg que a falta de un nombre mejor denominó el potencial transferido. Un experimento que deja al aire algo que la ciencia apenas alcanza a rozar, algo que la filosofía ha intuido desde siempre, y algo que distintas tradiciones alrededor del mundo, desde el origen de los tiempos, ha llamado de una manera o de otra. Profundizaremos en este experimento, explicaremos su metodología, analizaremos su resultado y sus conclusiones, y por supuesto, cómo afectan estas en nuestra vida. Hablaremos de ciencia y de mística, de filosofía y de espiritualidad. Hablaremos de distintos experimentos y de las preguntas que quedan abiertas cuando nos atrevemos a traspasar los límites de lo conocido. Así que venga, adéntrate conmigo a lo desconocido. Para comprender mejor todo esto, conviene situarnos primero en el contexto. Así que os dejo un fragmento del propio Jacobo explicando el experimento principal. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada,
que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Fuera de ese laboratorio, equipos independientes han intentado diversas variantes. En Friburgo replicaron el mismo experimento, pero en lugar de mirar la forma de onda, calcularon un cociente Q, un voltaje eficaz del promedio en ventanas móviles, comparando al estimulado y al no estimulado. Sin entrar mucho en detalle, encontraron desviaciones significativas en la mayoría de los no estimulados, correlaciones que no atribuyeron a un mecanismo conocido. Otro grupo trabajó con pares separados por 10 metros en habitaciones atenuadas, registrando occipitales y aplicando estímulos visuales al sujeto estimulado. El análisis se centró en potenciales relacionados con eventos, preguntándose si el no estimulado mostraría también estas variaciones temporales a la vez que el sujeto estimulado. Y sorprendentemente, se observaron correlaciones por encima del azar en varias fracciones de pares, mientras que algunos de ellos no mostró efectos. También se exploró este fenómeno con resonancia magnética funcional. En sujetos con vínculos previos, se reportaron cambios de activación en el receptor que coincidían con los periodos en los que el sujeto estimulado recibía señales débiles, e incluso cuando éstas eran replicadas en series más pequeñas. Después de varios experimentos publicados en distintas revistas de medicina, aunque no muy conocidas, cabe preguntarse por qué la ciencia no ha aceptado con rotundidad las conclusiones que podemos extraer de estos experimentos. Bien, pues sin entrar en política, en economía y en distintos campos que más tarde volveremos a mencionar por encima, también hay distintos experimentos que se han realizado que no han mostrado conclusiones tan favorables o tan por encima del mero azar. Adjunto un informe del Bayal Foundation diseñado como intento de replicación de todos estos experimentos, que no encontró evidencia de potenciales transferidos por encima de lo esperado. Por lo tanto, esto empaña toda conclusión fuerte, pero en mi opinión, subraya la necesidad de protocolos aún más rigurosos, porque leyendo las investigaciones y leyendo los experimentos, hay diversos patrones que se repiten una y otra vez, pero que sin embargo Jacobo sí que tuvo en cuenta en sus experimentos, desde la elección de los sujetos, la predisposición de estos, su apertura de mente, su predisposición a estas cosas, su rutina de meditaciones, sus estilos de vida, sus conocimientos, esa cercanía al despertar, a las religiones, a la fe, al saber, al investigar. Con Jacobo teníamos muy claros
el tipo de sujetos que disponíamos para hacer estas experimentaciones. En estos otros experimentos no solo se desconoce a los sujetos, sino que muchas veces son los propios médicos, los propios científicos y los propios doctores que realizan estos experimentos los que se someten a las pruebas, haciéndolo con una predisposición muy negativa, muy a la defensiva y dispuestos a prejuzgar antes de sacar alguna conclusión, lo que en mi opinión y en mi experiencia por experimentos anteriores opaca mucho los resultados y por supuesto los manipula de antemano. Pero si algo nos ha dicho la filosofía y la espiritualidad desde hace miles de años, es que la idea de que la conciencia es un fenómeno individual encerrado en una caja craneal es, en realidad, una concepción muy reciente, propia de la modernidad occidental. Siempre recomiendo este libro, El error de Descartes, de Antonio Damasio. Es un buen libro para entender las ideas que nos han querido introducir en Occidente y que no se sostienen de ninguna manera. Si miramos a Oriente, encontramos en el budismo la noción de interdependencia. Nada existe por sí mismo, todo se sostiene en relación con todo. El hinduismo, por su parte, hablaba del Atman como chispa individual del Brahman, la conciencia universal. Y en el sufismo, el místico persa Rumi escribió que no hay un yo y un tú, solo un nosotros danzando en la misma melodía. Pero en Occidente, por supuesto, también tenemos este conocimiento. También encontramos resonancias de esto que hablaba Jacobo. Plotino, filósofo neoplatónico, sostenía que las almas son como rayos de un mismo sol, diferenciadas en apariencia, pero unidas en su fuente. Spinoza, algunos siglos después, afirmó que todas las mentes son modos de una única sustancia infinita. ¿No es acaso el potencial transferido de Jacobo Grinberg una metáfora experimental de estas intuiciones filosóficas y religiosas? Todos ellos ofrecen vocabularios que, aunque distintos, apuntan a la misma intuición. La individualidad puede ser una configuración local de una matriz más amplia. Y por supuesto, ya que hablamos de matriz, Jacobo Grinberg se dio cuenta de esto y elaboró su propia respuesta, la teoría sintérgica. Una teoría que en términos técnicos articula todas estas intuiciones. Latiz, campo neuronal y bandas sinérgicas son el lenguaje con el que Grinberg trató de formalizar esta intuición. Proponía que la conciencia no es un producto aislado del cerebro, sino la interacción entre éste y una estructura fundamental del espacio-tiempo, a la que llamó la latis. Recordemos que en estos experimentos de los que habló Jacobo, y de los que ahora vamos a hablar más, hay una cosa muy curiosa que también podemos observar en la física cuántica con el entrelazamiento cuántico. Y es que cuando un sujeto recibía estimulación, por muy separado que esté del otro sujeto al que estaba unido, también se manifestaba al unísono. Pero ahora entraremos ahí. Según Jacobo, cada cerebro generaba un campo neuronal que en interacción con esta estructura construía la percepción de la realidad. Y cuando dos cerebros con sus campos neuronales se sincronizaban, sus campos podían entrelazarse y entonces la experiencia de uno podía transferirse al otro. El potencial transferido sería así una huella, un indicio de que vivimos inmersos en una realidad compartida más allá de lo visible. Pero aquí hay un pequeño error, o mejor dicho, una falta de percepción. Como sabemos, Jacobo Grinberg era brillante en sus investigaciones y sus experimentos, en sus conclusiones y su literatura. Pero como es obvio, no podía abarcarlo todo, y hubo algo que le pasó desapercibido.
Y eso era algo que años antes de todas estas investigaciones, un científico llamado Rupert Sheldrake ya había descubierto. Y a este descubrimiento le llamó campos mórficos. Greenberg sostenía que esta lattice se formaba por la interacción de los campos neuronales entre cerebros. Pero Rupert Sheldrake se dio cuenta de algo mucho más grande, de que estos campos mórficos, esta lattice que llamaba Jacobo Greenberg, que en términos estrictos viene a ser lo mismo, da igual cómo lo llamemos, no dependía de que los cerebros o de que ese campo neuronal que emite un cerebro interconectara con otro, sino que ya estábamos unidos aunque no fuéramos conscientes de ello. Esta sincronización e interacción entre campos neuronales facilita la conexión con estos campos o esta lattice, pero no es algo fundamental para poder acceder a ellos. Y os voy a relatar una serie de experimentos que llevó a Rupert Sheldrake a darse cuenta de todo esto. Uno de los más suaves para empezar a entender esto de los campos mórficos fue el experimento del entomólogo Auguste Forel. Este hombre quiso estudiar cómo se organizaban las colonias de hormigas y observar de qué dependía la estructura social que distintos grupos adoptan. Para ello, introdujo las hormigas en un entorno controlado y estuvo durante mucho tiempo tomando notas sobre las tareas y la personalidad que iban adoptando cada una de ellas. Una vez que la colonia se estabilizó y recogió los suficientes datos, formó colonias mucho más pequeñas a partir de esta principal colonia, para repetir el proceso a escalas menores. Y es aquí donde vino la sorpresa. Auguste pudo ser testigo de cómo estas nuevas colonias se organizaban y estructuraban manteniendo proporciones similares de los roles adoptados por las hormigas en la colonia más grande, como obreras, soldados, reinas, perezosas, vagas, algunas se aprovechaban del trabajo de las demás, etc. Lo que quiere decir esto es que en la colonia principal, las hormigas trabajadoras, que cumplían un porcentaje, vamos a poner un 20% de las hormigas trabajadoras, cuando hacía la colonia más pequeña, seguía habiendo un 20% de hormigas trabajadoras. Eso quería decir que muchas de las que antes eran trabajadoras se habían vuelto vagas, y muchas de las que eran vagas se habían vuelto trabajadoras, simplemente porque debían de mantener una estructura y cohesión social en cada colonia distinta. Por lo tanto, adoptaban roles y formas de vida que nada tenían que ver con su personalidad individual. Había algo que las obligaba a adoptar un rol u otro, una personalidad u otra, y a mantener en todas ellas la misma proporción. Auguste le sorprendió tanto que volvió a deshacer las colonias, las volvió a mezclar, las volvió a repartir en distintas colonias y volvió a suceder lo mismo. Y de aquí empezaron a surgir las preguntas. ¿Dónde residía esa información de cómo debía de estructurarse una colonia? ¿Cómo sabía una hormiga trabajadora que en esta nueva colonia le tocaba ser vaga para cumplir con el porcentaje en la sociedad? Aquí empezaron a surgir los campos mórficos. Una cadena de experimentos sorprendentes mucho antes de que Jacobo Greenberg empezara a investigar, también abrió unas cuantas cuestiones muy interesantes en dirección a estos campos mórficos, a esta lattice. Y fueron los experimentos relacionados con la herencia lamarckiana. Recordemos que una de las cosas que Lamarck afirmaba era que los caracteres adquiridos por un ser vivo eran heredados por sus descendientes, y esto lo quiso demostrar el psicólogo William McDougall en su laboratorio de Harvard
en 1920. El experimento consistía en hacer escapar a unas ratas de un tanque de agua. Uno de los pasillos que les permitía salir estaba iluminado y el otro a oscuras. Pero si salían por el iluminado, recibirían una descarga. La idea era ver cuántos intentos necesitaba cada rata para darse cuenta de que debía de salir por el pasillo oscuro y cuántos intentos necesitarían sus generaciones posteriores, sus hijos, y esto demostraría o no un aprendizaje heredado. Y es aquí donde viene la gran sorpresa. En un primer momento, este experimento pareció todo un éxito. Después de 15 años y 32 generaciones, se reflejó un número promedio de errores muy descendente. Las primeras ratas necesitaron alrededor de 200 descargas para darse cuenta de que debían de salir por el pasillo oscuro. Y en la última generación, tan solo necesitaban alrededor de 40 descargas. Pero aquí hubo un problema, y el problema fue una cuestión técnica. Varios problemas que podemos observar también en los primeros experimentos que hemos hablado aquí. Y el problema, en esta ocasión, fue que McDougall no especificó si en sus experimentos utilizó solo a las ratas más listas. Así que el genetista Fay Crew lo repitió, con el añadido de incluir una línea de ratas que no procedían de las que aprendían el circuito, es decir, unas ratas que no pertenecían al árbol genealógico de las ratas que habían aprendido el circuito. Y como puedes haber empezado a intuir, aquí es donde empieza la magia. Y es que Crew, tras 18 generaciones, no vio cambios tan significativos como los que se observó en el anterior experimento, pero por algo muy especial, y es que las ratas necesitaban los mismos intentos que las últimas generaciones de McDougall. Incluso algunas lo empezaron a hacer a la primera. Es decir, las ratas, en general, pertenecientes o no al árbol genealógico de las ratas de McDougall, habían aprendido ya que debían de salir de ese circuito por el pasillo oscuro, sin recibir descargas. Lamentablemente, este experimento tampoco se pudo tener en cuenta porque al final hubo un error en la mezcla de las ratas porque se empezaron a aparear, así que eso dinamitó los resultados. Pero por suerte, un zoólogo, Wilfred Agar, solucionando todo lo anterior y durante 20 años, repitió una y otra vez estos experimentos. Y se pudo concluir, esta vez sin pegas, que las ratas de generaciones posteriores efectivamente necesitaban cada vez menos intentos. Y demostró que las ratas que no pertenecían a las familias que habían aprendido el circuito, también aprendían tras cada generación. ¿Cómo puede producirse esta transmisión de conocimientos entre ratas de distintas partes del mundo? Esa memoria colectiva a todos los seres es de donde surge la teoría de los campos mórficos y de la lattice de Jacobo Grinberg. Desde dónde reside nuestra memoria en realidad hasta cómo puede residir algo en un lugar indeterminado y cómo un ser de otra parte del mundo puede acceder a ese aprendizaje de otro en la otra parte del mundo. Por supuesto, Rupert Sheldrake, cuando teorizó esto de los campos mórficos, se granjeó unos cuantos enemigos, y esto es a lo que hablábamos al inicio. Rupert Sheldrake fue muy crítico con la biología y con el estudio de los genes y con todo el dinero que se había destinado a esto, y ya sabemos cómo es la industria farmacéutica, la industria científica, con la gente que intenta dinamitar tantas inversiones de dinero.
por supuesto, ya sabemos cómo son estas cuestiones de la inversión de capital. Así que Russell Sheldrake se granjeó muchísimos enemigos más allá de la comunidad científica, por eso no se tuvo en cuenta sus estudios, pero hubo algunos que sí que lo tuvieron en cuenta, y lo tuvieron en cuenta para ir a por él, por supuesto. Y un neurocientífico, tratando de absurda esta teoría de los campos mórficos o de la lattice, le propuso a Sheldrake realizar un experimento juntos. Stephen Rose estaba estudiando la aversión condicionada, es decir, un rechazo sistemático hacia un estímulo que le ha sentado mal a tu organismo, que éste aprende y se comparte con otros. Por ejemplo, algo que sucede con la supervivencia de las especies, por ejemplo con los raticidas. Si los raticidas son de acción muy rápida, matará a unas cuantas ratas, pero pronto las demás ratas van a aprender a evitar este raticida, por lo tanto dejará de funcionar. Y esto era lo que estaba estudiando Stephen Rose cuando escuchó la teoría de Sheldrake. Y Stephen Rose retó a Sheldrake de hacer un experimento juntos para, de alguna manera, no dejarse engañar por Sheldrake y de otra manera demostrarle que la teoría de Sheldrake era absurda. El experimento en este caso consistió en coger apoyos de un día y exponerlos a dos estímulos de luces, uno verde y uno amarillo. Cuando picoteaban el verde, recibían una inyección que les sentaba muy mal, y cuando picoteaban el amarillo, recibían una inyección inerte. Tras 37 días de experimento con distintos pollos, porque recordemos que era un día, lo siento para las personas sensibles, Sheldrake demostró tener razón, y los pollos, a pesar de ser recién nacidos, empezaron a tardar cada vez más en picotear la luz verde. Pero estos experimentos, por supuesto, no acaban aquí. Tanto Russell Sheldrake como Jacobo Grinberg son personas que, a pesar de su controversia científica, son muy meticulosos. Y por supuesto, se han hecho más experimentos. En experimentos entre madres e hijos, es muy fácil encontrar la presencia de estos campos mórficos. Quizá por esa interacción previa de la que hablaba Jacobo Grinberg. Por ejemplo, investigadores de distintas universidades han separado tanto a crías de ratón como a chimpancés de sus madres y han podido comprobar, midiendo las respuestas fisiológicas en ambos, que las madres experimentaban variaciones incluso de su ritmo cardíaco cuando las crías se veían sometidas a altos niveles de estrés. Un ejemplo rápido. A una madre de estos chimpancés se la llevaron en un barco para probar esta cuestión de la distancia. Y a los chimpancés que permanecieron en tierra en el laboratorio empezaron a sobreestimularlos. Cuando los volvieron a juntar y compararon los datos que tenían, vieron que el ritmo cardíaco de la madre se alteraba significativamente a la vez que provocaban estos altos niveles de estrés en sus hijos. A lo largo de la historia, son muchos los pensadores, los filósofos y los buscadores de conocimiento en general los que se han dado cuenta de que había algo capaz de unificarlo todo, algo que nos era común a todos, una corriente de información que bañaba a cada ser. Esto se basaba en la experiencia, como la que todos hemos podido tener en algún momento, por ejemplo, en la simple observación de sucesos que ocurrían al unísono. Por citar algunos de los más grandes, la aparición de la escritura alrededor del 3200 a.C., tanto en Mesopotamia como en Egipto. El cálculo, desarrollado prácticamente a la vez y sin comunicación previa por Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania. La teoría de la evolución, desarrollada a la vez por Darwin y Wallace, etc. Numerosas pruebas realizadas que ahora podemos analizar, como he hecho yo desde esta perspectiva, demuestran la existencia de los campos mórficos, pero lo que resulta más impactante
por lo que implica y la cantidad de cuestiones que abre en el mundo de la filosofía, la conducta y el entendimiento, son los descubrimientos que ha hecho Sheldrake en organismos inertes y en los procesos físicos. Porque aquí había otra cosa que se le escapaba a Jacobo Grinberg. Su látiz dependía de la conexión previa entre redes neuronales. Pero aquí Sheldrake se dio cuenta de que este fenómeno también sucedía en las cosas que no estaban vivas. Después de un seminario en la Universidad de Vermont, donde Sheldrake explicó que cuando una sustancia química se cristalizaba por primera vez, la forma de sus cristales ejercía, por resonancia mórfica, una influencia sobre los cristales posteriores. Esto es una cuestión muy compleja y no vamos a entrar ahí. Pero esto sorprendió tanto a toda la sala que un químico de los allí presentes le sugirió que podría ocurrir algo parecido con los puntos de fusión de los elementos. Esto sí que escandalizó a todos los allí presentes, porque en la comunidad científica los puntos de fusión se consideran constantes físicas. Por poner un ejemplo rápido, todos sabemos que mientras no haya variables muy alteradas como la presión o muchas impurezas, la temperatura de fusión del hielo siempre será 0 grados. Pero en la cabeza de Sheldrake esto empezó a tener sentido y empezó a investigarlo. Primero preguntó a científicos que se dedicaban a esto y le confirmaron que sí, que efectivamente en el caso de algunas sustancias se daba el hecho de que la temperatura de fusión subía gradualmente a medida que trabajaban con ella, pero que esto se debía a que los que trabajaban en ello cada vez eran mejores y conseguían sustancias cada vez más puras, es decir, con menos impurezas, y por eso se producía este fenómeno. Para Sheldrake esto podría tener sentido si se viera en todos los casos, pero en las sustancias que llevaban fusionándose desde hace millones y millones de años no se daba, porque éstas, por decirlo de alguna manera, no podían mejorar más. Así que Sheldrake se dedicó a recopilar información de manuales y revistas científicas de principios del siglo XX y a compararlas con los datos recopilados más actuales, y se dio cuenta de algo que debía de cambiar el paradigma científico y nuestras propias vidas. Y es que aquel científico de Vermont tenía razón en lo que a priori parecía una locura. La resonancia mórfica de la que hablaba Sheldrake podía observarse también en las temperaturas de fusión. Por ejemplo, la adrenalina, aislada por primera vez en 1895, tenía un punto de fusión de 201 grados y en 1985 era de 215 grados. La aspirina había pasado de 134 grados en 1914 a 142 grados en 1996. Algo que se consideraba una constante física se iba adaptando y de alguna manera iba aprendiendo. Sin embargo, la salicina, por ejemplo, que se encuentra en la corteza de los sauces y otras plantas, se había mantenido constante por llevar tantos años y años fusionándose. Es decir, la salicina, por más que trabajaban con ella en el laboratorio, no conseguían modificar su temperatura de fusión, por muy buenos que se hicieran los científicos en ello. Y es que esa sustancia llevaba tantos millones de años fusionándose que ya no podía adaptarse mejor. Más allá de todo esto, los experimentos relacionados con los campos mórficos y con la látiz de Jacobo Grinberg son muy numerosos y se han ido replicando alrededor de todo el mundo, pero no necesitan algo tan sofisticado como un laboratorio. Hay experimentos que cualquiera puede realizar en su casa. Yo mismo he realizado muchos y he podido ver con mis propios ojos el impacto de estas teorías en nuestras propias vidas. De hecho, muchas de estas pruebas y muchas de estas conexiones con los campos mórficos o la látiz
Las tenemos presente a diario, solo que pasan desapercibidas para nosotros mismos. Desde sentir que alguien nos mira, hasta darse cuenta de que nuestra mascota va a la puerta a recibir a alguien cuando aún está a kilómetros de su casa y acaba de salir del trabajo. Hay numerosos experimentos que puedes realizar en tu casa, y si te interesa, puedes ponerte en contacto conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales, @DavidBarberAG, a través de YouTube, @DavidBarberá, o a través de mi correo electrónico, davidbarberag@gmail.com. Ponte en contacto conmigo y hablaremos de distintos experimentos que puedes realizar en tu casa para demostrar estas teorías. Y más allá de todo el valor científico del que hemos hablado y de que la comunidad científica acepte o no este potencial transferido, esta lattice de la que hablaba Jacobo Grinberg y de estos campos mórficos de los que hablaba Rupert Sheldrake, todo esto nos obliga a cuestionar la soledad ontológica en la que creemos vivir. Tengamos en cuenta que ponderando todo lo que hemos hablado, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro estado interno, no son del todo nuestros, sino que resuenan en otros, como notas en una partitura mayor. Esto nos devuelve a una ética radical. Cuidar mi conciencia es también cuidar la de los demás, porque todos compartimos un campo común. Todos influimos en los demás sin apenas darnos cuenta. Y si quieres darte cuenta, tan solo tienes que realizar alguno de estos experimentos. Es decir, nuestra mente no está confinada a la privacidad de nuestros cráneos, sino que nuestro pensamiento es global y todos tenemos acceso a él. Como a mí me gusta decir, no podemos hacerle algo malo a alguien sin que nos afecte negativamente a nosotros también. Y por supuesto, no podemos hacer el bien sin que esto también nos afecte. Ya que podemos, sin ser conscientes, influir en los demás con nuestros pensamientos y nuestras acciones, tenemos una responsabilidad mayor, y es que nuestro impacto en el resto de la humanidad es mucho más grande del que pudiéramos imaginar antes de conocer todo esto. Y lo que también demuestra, cuando muchas veces sentimos impotencia hacia algo, es que podemos hacer mucho más de lo que creemos por nosotros y por el resto de la gente, sobre todo de quienes nos rodean. Y esto, sin duda, una vez lo sabes, es una oportunidad magnífica para llevar una vida más plena, más rica, y nos aporta una visión muchísimo más esperanzadora que la mera individualidad. Porque no solo podemos ayudarnos a nosotros mismos, sino que con nuestras acciones influimos en los demás, así que dar nuestra mejor versión y andar con pies de plomo no solo nos mejoraría a nosotros mismos, sino que mejoraría a nuestro alrededor. Por lo tanto, a gente como Jacobo Grinberg les debemos algo mucho más grande que el simple recuerdo. Y haya pasado lo que haya pasado con Grinberg, esté aceptado o no esté aceptado Rupert Sheldrake en la comunidad científica, o crea el mundo lo que quiera creer sobre estos experimentos, hagamos que el verdadero legado de Jacobo Grinberg sea recordarnos que el misterio no está en los laboratorios ni en los dogmas, sino en nosotros mismos, y que la ciencia y la filosofía, cuando se atreven a mirar más allá de lo evidente, no hacen más que confirmar lo que los sabios de todas las tradiciones ya habían intuido, porque de esto habla el budismo, habla el hinduismo y hablan muchísimas religiones orientales que no han perdido su esencia y su origen ancestral. Así que en un mundo fragmentado por fronteras, ideologías y egos, este fenómeno, el potencial transferido, el legado de Jacobo, nos recuerda la posibilidad de una unidad más profunda, de una red invisible que nos sostiene, y tal vez el mensaje último sea ese, que nunca hemos estado separados, solo que lo hemos olvidado. Espero
que te haya gustado este contenido, que te haya servido para entender mejor los experimentos de Jacobo, sus conclusiones y su implicación en el mundo y en nosotros mismos. Y si te ha gustado, te invito a darle like, a compartirlo con quien creas que también le puede gustar y a suscribirte. Y por supuesto, si quieres profundizar en estos temas, te invito a contactar conmigo, a debatir y a sugerirme distintos temas, porque como hemos visto, absolutamente todo lo construimos juntos. Muchas gracias.